Vamos a iniciar con la unidad número 5 de Economía Social. Y para eso tenemos el apoyo de José Luis Coragio y de Bonavita y Lobby. Son dos bibliografías que hacen de pilar para entender bien esta unidad número 5. Es así. Si nosotros hacemos como un hilo conductor de lo que fue, lo que vinimos viendo hasta ahora durante el programa de nuestra asignatura, vamos a encontrar que nosotros conceptualizamos a la economía como ciencia en la unidad 1, en la unidad 2 hicimos el recorrido histórico de la economía, del pensamiento económico, unidad 3, enfoque microeconómico, unidad 4, macroeconomía. Cuando llegamos a la economía, a la unidad 5, nos encontramos con esta otra mirada que nosotras pretendemos incorporar a, digamos, a la línea de pensamiento económico, que tiene que ver con la economía social. Economía social y solidaria dentro de lo que nosotros vimos como heterodoxia en economía, ¿no? Y entonces lo que nos planteamos es necesario que nosotros a todas estas cuestiones vinculadas a economía le pongamos una mirada social. Si bien la economía y todas las definiciones de economía son con una perspectiva social porque involucra a la sociedad, en este caso nosotros vamos a profundizar especialmente en esa cuestión, es decir, en el otro. Y entonces nos planteamos estas preguntas de cómo construir otra economía. Y entonces vemos que a partir de lo que propone Coragio, el profesor José Luis Coragio, que en su momento nos visitó incluso en la Facultad de Humanidades, él habla de considerar, ¿sí?, diferentes aspectos o dimensiones de la economía. Cuando nosotros vamos a definir a la economía social o cuando estamos analizando el concepto de economía social, tenemos que saber que es un concepto que no solamente genera debates, sino que está en construcción y por lo tanto tiene una dinámica donde vemos que va cambiando mucho, ¿no?, ese concepto. Y ponemos y sacamos diferentes temas, porque justamente como como está en construcción, implica justamente poner lo que creemos que es lo que nos sirve y sacar aquello que consideramos perimido, ¿no? Y siempre van a estar los que critican este concepto y aquellos que lo apoyan, pero lo importante es que lo comencemos a imponer y a poner en agenda, que la economía social y solidaria tiene que ser un concepto que nos ocupe y que lo tengamos en cuenta para analizar las cuestiones económicas. Entonces, la economía es un sistema determinado por las instituciones que tienen sus propias leyes y sus propios actores, que en general también, así como pensamos en el capitalismo, dos cuestiones antagónicas, la lucha de clases y demás, en este caso también vemos que existen prácticas y actores que están en tensión. Entonces, vamos naturalizando instituciones, que ya en su momento, creo, unidad 1, Eva, si no me confundo, hablábamos de lo que es la institución, qué es el Estado como institución, el mercado, el uso del dinero, que quedan como cuestiones institucionalizadas ya, porque estamos acostumbrados, naturalizamos el uso del dinero para el intercambio, para facilitar el intercambio, o actuar en el mercado como consumidores o como productores, establecer la propiedad privada, pero esto fue imponiéndose a lo largo de la historia, ¿no? Entonces quiere decir que esto lo generamos nosotros mismos como sociedad. Entonces, eso es lo que nosotros vemos cómo va mutando, va cambiando a lo largo, digamos, de la historia, ¿no? Pero siempre pensando, sí. No, digo, en definitiva, como vos decís, son acuerdos que hemos hecho a lo largo de la historia acerca de lo que es cada una de estas cosas y de estas cuestiones, ¿no? Como sociedad hemos acordado que existe un Estado, que existe un mercado, que el dinero
lo aceptamos como medio de cambio, que si yo tengo una casa o tengo un negocio, es parte de mi propiedad. Entonces, todos esos son acuerdos que hemos hecho como sociedad. Y que a lo largo de la historia justamente se van institucionalizando y por eso se genera la institución mercado, por ejemplo, la institución Estado, ¿sí? Entonces vemos que esa institucionalidad se va a dar, ¿sí?, según la sociedad que estudiemos, ¿sí? No es algo natural, sino que la sociedad se lo va dando, se lo va generando a partir de cómo somos, ¿no? Entonces, Coragio define justamente la economía social como un sistema de valores, principios, instituciones y prácticas cuyo sentido es la organización de la producción, distribución, circulación y consumo, procesos económicos de esto, para resolver problemas, creando bases materiales para satisfacer necesidades y deseos legítimos de todos los individuos. Pero la particularidad es que siempre el foco está puesto en la primacía de las personas por sobre el capital. Es decir, es más importante acá el sujeto, ¿sí?, que el capital. Ahora los invitamos a ver un videíto que se generó en nuestra universidad, en UNAM Transmedia, que lo pueden googlear tranquilamente, y si no, lo pueden, copiando el link, digamos, acceder a YouTube, que se llama Hablemos bien de nosotros, la economía social y solidaria, y que son experiencias locales, es decir, de nuestra provincia, donde los mismos actores son los que nos comentan, nos cuentan lo que entienden ellos como economía social. Bien, entonces, si entendemos a la economía como un sistema de instituciones y prácticas que se da a una sociedad para definir, movilizar, distribuir, organizar recursos, tenemos que discutir justamente qué son los recursos, ¿sí? Porque para nosotros, por ejemplo, la vaca, digamos, el ganado es un recurso sumamente importante para nuestra economía, pero en otras sociedades no. Entonces, tenemos que ver si lo que nosotros interpretamos como recurso, ¿sí?, se da en todas las sociedades para que de alguna manera esto sea coincidente, ¿no? Porque si nosotros solamente consideramos que el recurso vaca es lo que nos va a salvar, y si se van a la India con ese concepto, claramente en la India van a hacer agua, porque en la India la vaca no es un recurso, ¿no? Entonces, tenemos que debatir esta cuestión de qué son los recursos y qué rol tienen esos recursos, que además nosotros sabemos que son limitados, dentro de la economía. Deberíamos generar marcos interpretativos nuevos para poder analizar, ¿sí?, esta cuestión problemática que tiene la economía vinculada a la asignación de los recursos, básicamente, ¿no? Bien. Siguiendo a Coragio también, nosotros vemos que lo que plantea él de cómo construir otra economía, él se refiere justamente a las distinciones que hay entre los diferentes ámbitos de la economía. Entonces, él dice, encontramos a la economía popular, que es la economía que nos contiene. ¿Y por qué pasa esto? Porque básicamente, él dice, está la economía empresarial, que es la economía capitalista, dominada de alguna manera por la idea de mercado. La idea de mercado y el ansia de lucro, digamos, ¿no? Es decir, la ganancia de la actividad económica o del intercambio como fin de la producción. Entonces, no estaría en ese lugar la economía social, ¿no? La economía estatal, es decir, aquella que está vinculada más que nada al rol que tiene el Estado, es decir, a lo que genera el Estado como agente económico, ¿sí? Y después la economía popular, que es el resto, es decir, lo que no es economía empresarial y lo que no es economía estatal, es lo que dice Coragio, la economía popular. Dentro de esa economía popular, nosotros encontramos a la unidad doméstica como
principal actor de la economía. ¿Por qué? Porque básicamente dice que son los que sostienen, dice Coragio, que es el que sostiene el sistema. La unidad doméstica, que no necesariamente tiene que ser una familia, sino que se refiere a los actores que sostienen esa economía a partir de su trabajo, de su propio trabajo, son los que de alguna manera nos involucra a todos, ¿no? Es decir, experiencias, iniciativas que organizan sus propias capacidades de trabajo con un sentido de reproducción de la vida de sus miembros. Es decir, en la economía popular nos encontramos nosotros, que somos asalariados, que estamos generando un trabajo productivo, que además de eso, no, lo que podemos hacer a partir de ese trabajo es lograr la reproducción de la vida, sostenernos a nosotros como sociedad. Claro, como comunidad. Exactamente. Sin esa mirada individual de, bueno, cada uno se hace cargo de lo suyo, sino con una mirada más colectiva en relación a las necesidades de todos y todas. Claro, porque si lo consideramos de la economía capitalista, sería individualista. Esto lo que hace es la visión de conjunto, digamos, de sostener la vida de toda la sociedad. Entonces, la economía social y solidaria comprende un sector de organizaciones y relaciones de la economía mixta, como lo habíamos visto en su momento, ¿no? En la definición de sistemas económicos, dijimos, está el sistema capitalista como modelo teórico, el planificado como el otro extremo, pero en el medio lo que realmente vemos y lo que se da en las diferentes sociedades es un sistema de economía mixto, ¿sí? Donde vemos el rol del Estado en ese sentido, si es más o si es menos, para ver para qué lado nos vamos. Entonces decimos, la economía mixta, ¿sí? Está conformado o tiene la intención de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, familias y comunidades y restablecer los lazos sociales siguiendo el principio de solidaridad. En este caso, por eso decimos, es como un mix de organizaciones que generan esta posibilidad de reproducir la vida de la sociedad. Las unidades domésticas y sus emprendimientos, que en general no responden a la lógica de las empresas de capital que tienen el capital por sobre las personas, ¿no? Exacto. Entonces, economía popular es como un concepto más amplio que economía social. ¿Por qué? Porque dentro de la economía popular nosotros podemos encontrar emprendimientos, cuentapropistas, por ejemplo, que no responden a la lógica de la economía social. Entonces, la economía popular es como el paraguas general, nos incluye a todos, ¿sí? Y que si bien estamos todos convocados a esa economía popular, la economía social sería como una partecita de esa economía popular, ¿sí? ¿Por qué? Porque busca, digamos, transformar la realidad a través de la acción, ¿sí? Y construir otra economía que va a tener estas cuestiones de solidaridad también incluidas en su organización o en su mentalidad, digamos, ¿no? Entonces, el objetivo de la economía social y solidaria es garantizar la producción y reproducción de las condiciones que posibiliten el buen vivir para todos por igual, centrados en el trabajo, que es la base, y no en el capital. Y esta reproducción que dice Coragio del buen vivir, que habla, digamos, Coragio respecto a esto, dice, ese buen vivir no es solamente que yo logre tener lo necesario para la subsistencia, sino que él habla de la reproducción social de la vida ampliada, digamos, es la reproducción ampliada de la vida. ¿Por qué? Porque establece un determinado estándar de calidad de vida al que deberíamos tener acceso todos, ¿sí? No se trata de reproducir pobreza, se trata que en esta construcción de otra economía nosotros logremos acceder a un estándar que nos permita una calidad de vida digna, ¿no?
Claro, es No como tiene que ver con la pobreza digna, tiene que ver con una calidad de vida digna en general. claro, pensando un poco en lo que habíamos visto en la unidad 2, una evolución del estado de bienestar, ¿no es cierto? De asegurar a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, un mínimo estándar de vida, digamos, ¿no? Y después habrá que definir cuál es ese mínimo. Pero también, además, el ciudadano común, la sociedad en general, este nuevo cúmulo conjunto de personas que conforman esta economía social y solidaria, puedan acceder, digamos, por su trabajo, por su autogestión, de alguna manera, a los bienes que se necesitan para poder sostener una calidad de vida digna. ¿Sí? Y ahí vemos, como dice la profe Eva, cuál sería ese estándar. Pero que no necesariamente esperemos que sea el Estado el que nos lo provea, sino que nuestra propia actividad de trabajo nos garantice que nosotros podamos acceder a esa calidad de vida estándar que se establezca, ¿no? Bien, el sistema económico es social y solidario. Reconoce al ser humano como sujeto y fin, propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado en armonía con la naturaleza. Cuando nosotros hablamos de este sistema, necesariamente tenemos que pensar también en que no podemos descuidar el rol que tiene el medio ambiente, la naturaleza, para poder continuar con una vida buena, para una buena calidad de vida para todos. Si nosotros en nuestra actividad económica, más allá, digamos, de estas cuestiones de la economía social, estamos dañando la naturaleza, claramente no estamos haciendo un buen uso de esa naturaleza. Entonces, hay que pensar en cómo nos organizamos para que la naturaleza sea un tema importante en nuestras actividades económicas. Es decir, vincularlo más que nada a lo que nosotros consideramos como desarrollo sostenible o sustentable. Es decir, que podamos usarlo hoy, pero que esto no implique afectar a las generaciones futuras. Exacto. El sistema económico va a estar integrado entonces por organizaciones económicas públicas, privadas, mixtas, popular y solidaria, y dentro de esa vamos a encontrar a las cooperativas, a las asociaciones y comunitarios, que pueden ser centros comunitarios, como por ejemplo alguna ONG o algo por el estilo, ¿no? También ahora los invitamos a ver este otro videito que es sobre una entrevista al profesor José Luis Coragio, que lo realizó la Universidad Alberto Hurtado de España, que también, digamos, explica, quizás mejor que yo, lo que tiene que ver con la economía social. Así que más claro que el propio autor, imposible, ¿no? Y ahora sí vamos a hablar de los principios de institucionalización de la economía social. ¿Por qué? Porque son estos principios los que de alguna manera nosotros podemos advertir en la organización de la sociedad para saber si estamos hablando de economía social o no. ¿Cuáles son los principios que han de institucionalizar lo económico cuando estamos hablando justamente de economía social? ¿Cómo se institucionaliza una concepción de lo que es económico? Y entonces podemos mencionar que tenemos al principio, si pasamos a la próxima ya vamos definiendo cada uno, principios de administración doméstica. ¿Por qué? Porque dijimos que es una economía, un sistema económico cuya base productiva es la unidad doméstica, ¿sí? Es decir, todo lo que tenga que ver con la actividad que se realiza dentro de la casa para, digamos, el cuidado, las actividades de cuidado para poder reproducirnos, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la unidad doméstica como unidad de producción. El principio de la reciprocidad,
que se establece entre las unidades domésticas o las comunidades. ¿Por qué? Porque estamos planteando justamente que en el accionar de estas unidades domésticas no hay una especulación, es decir, yo no estoy dando porque estoy esperando que alguien me dé algo a cambio, sino que porque se supone que cuando yo necesite voy a encontrar en el otro lo que necesite. Entonces cada uno actuando en ese sentido, sin egoísmo, digamos, sin esperar algo a cambio, estamos beneficiándonos entre todos. Entonces, habla el coraje del don y del contradón, que tiene que ver con, y más que nada como gran ejemplo, lo que pasa cuando donamos sangre, ¿sí? En general, cuando donamos sangre, no lo hacemos esperando que vengan y nos devuelvan o nos retribuyan automáticamente el hecho de la donación de sangre, ¿sí? Pero suponemos y sabemos que en algún momento, cuando nosotros necesitemos sangre, vamos a tener. ¿Por qué? Porque es recíproco, ese accionar tiene reciprocidad. Se tejen lazos sociales en una comunidad que hacen que nosotros estemos seguros de que si necesitamos sangre vamos a tener. El principio de redistribución, que implica justamente redistribuir los excedentes. Y muchas veces en el sistema económico se perfecciona a partir del mercado la redistribución del excedente. Entonces, es ver, una vez que está, digamos, generado el excedente, cómo se redistribuye entre los diferentes sectores que conforman ese sistema económico. Después pasamos a la próxima, que es el principio de intercambio. Y aquí aparece también la institución mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente puedo obtener bienes a los que no puedo producir o a los que no accedo a partir de el intercambio en el mercado. Tiene que haber de alguna manera reciprocidad en este intercambio, es decir, buscar que no esté perjudicando a nadie, ¿sí? Y que ver de qué manera se forman los precios en este mercado. ¿Por qué? Porque el principio de intercambio es de alguna manera el que perfecciona la posibilidad de acceder a otros bienes, ¿no? Lo que también aparece acá es algo vinculado al comercio justo, que es como una red mundial que existe, justamente para reconocer el trabajo de los que muchas veces están menos expuestos, digamos, como pueden ser los agricultores de la economía familiar, de las economías familiares, porque muchas veces no se reconoce el esfuerzo cuando yo mercantilizo o realizo el intercambio en el mercado. Muchas veces el precio de esos bienes está puesto por algún grupo, un oligopolio, poderoso, y entonces no está representado el precio o el valor, mejor dicho, de lo que cuesta obtener a los que menos tienen, ¿no? Entonces, claro, ese precio no es justo, ¿no? El comercio se vuelve no o ineficiente porque no representa el esfuerzo de los menos favorecidos, digamos, ¿no? En el caso de cualquier bien que sea o que intervenga en un mercado oligopólico. Claro, en general siempre en las cadenas de valor, acuérdense que la cadena de valor es desde el comienzo hasta el final, desde el inicio de la producción hasta que se vende. En general lo que sucede es que al principio muchas veces la mano de obra no es adecuadamente remunerada o no es cuidada o no sé, por ejemplo, tenés un determinado tipo de cultivo y no aprovechás a la gente que vive en la zona para trabajar ahí. Entonces, bueno, el comercio justo tiene que ver con incorporar todo este reconocimiento a esas personas que son las que están creando ese objeto que después se va a mercantilizar en el intercambio. Entonces, es asegurar que a ellos les llegue lo que le corresponde. Claro, lo que pasa es que muchas veces la institución
que está dominando este principio es el mercado. Y el mercado en general, si nosotros lo ponemos en términos de economía en general, está dominado por la oferta y la demanda. Muchas veces eso está regido por poderes económicos. Entonces, el precio que se genera, si bien son las fuerzas del mercado, son las fuerzas condicionadas quizás por el poder económico de algún sector. Entonces, si nosotros lo llevamos a otra economía, esto claramente no tienen poder económico. Si hablamos, por ejemplo, de los agricultores de la economía familiar, por ejemplo, que tenemos acá muy cerca en las ferias francas y demás. Entonces, vemos el precio del tomate y decimos, pero ¿a cuánto me vende este señor el tomate que es carísimo? Bueno, representa el valor que tiene para ese señor producir ese kilo de tomate. Ahora, si yo lo comparo con el precio del tomate de un mayorista, claramente no va a tener relación. O sea, reconocer el contenido del trabajo, el valor que tiene el trabajo en el precio del tomate, ¿sí? Habla justamente de la economía social y solidaria, que no siempre puede estar, digamos, al mismo nivel que el precio del mercado capitalista, digamos, ¿no? Entonces el comercio justo es fundamental porque reconoce ese valor. El principio de planificación y coordinación de las acciones económicas tiene que ver con, más que nada, ver cómo organizamos las actividades de producción y consumo para que de alguna manera estemos accediendo a mayor diversidad de bienes y que sea, digamos, sin efectos indeseados. Es decir, por ejemplo, si nos encontramos con que hay abundancia de tomate, claramente el precio de los tomates van a caer y vamos a estar todos perjudicados, entonces, sobre todo de los productores, ¿no? Ahora, si nosotros logramos coordinar y planificar la producción, para que algunos produzcan tomates, otros produzcan lechuga, otros produzcan acelga y así sucesivamente, vamos a encontrar que todos pueden participar de ese mercado y que los consumidores van a poder acceder a variedad de productos. Entonces se trata justamente de que estas actividades económicas estén planificadas y coordinadas para beneficiar a todos. ¿Cómo vamos a determinar el precio justo? Va a tener que estar definido a partir de las necesidades del trabajador como consumidor, pero también las necesidades del otro, ¿sí? Como trabajador producto. Es decir, lo que nosotros pagamos tiene que contemplar las necesidades del otro para poder sostenerse, ¿no? Al consumidor, porque tampoco le vamos a pedir al consumidor que haga beneficencia siempre, porque lo va a sostener un tiempo, después se va a ir a la verdulería nomás. Pero también hay que considerar en el productor como miembro del sistema que necesita garantizar sus medios de vida, ¿no? Entonces, en definitiva, esta nueva economía aspira a construir relaciones de producción, de intercambio y de cooperación que propicien la suficiencia, ¿no? Más que la eficiencia, para distinguir entre lo que es el concepto ortodoxo de mercado, de economía, con esta idea que está un poco más evolucionada. Y la calidad, obviamente, sustentadas en la solidaridad. O sea, siempre hay que pensar en el otro, ¿no? Es claramente una época en la que nosotros tenemos que pensar que si bien a nosotros nos beneficia, en algún momento podríamos sostener al otro. En el ejemplo que tuvimos ahora, que tiene que ver con lo climático, ¿no? El mes pasado, la sequía y demás, que en algún momento hizo que los productores pierdan todas sus mercaderías, ¿no? Sus productos. Ahora, yo me iba a la feria, no había nada. Entonces, sé que en ese momento
los productores necesitan de nuestro sostén. Entonces, por lo menos ir y comprar lo que tenían ayuda a sostener el sistema, ¿sí? Entonces, pensar que nosotros somos parte, podemos hacer algo por el sistema, nos involucra de alguna manera, ¿no? Claro, y es el desafío de los momentos que estamos viviendo. Esto de una época de cambio es un cambio de época, pongámoslo de cualquiera de las dos formas, sirve para analizar, para reflexionar cuál es nuestro rol en esta etapa de la historia, ¿no? Entonces, bueno, más que en este contexto de guerra, en este contexto de cambio climático, en este contexto de pandemia, creo que tenemos muchísimo para pensar en este sentido. Exactamente. Entonces, la acción Bueno, colectiva, claro, no es utilitarismo, es decir, no, tiene que servirnos a todos. Si no nos sirve a todos, tampoco va a funcionar el sistema. Es de verdad cambiar la mentalidad, ver qué rol tenemos como consumidores o como productores. Y nosotros decimos siempre, cuando vamos al supermercado, cuando vamos al mercado, priorizar justamente a quién le estamos comprando. Si yo voy y me fijo, ¿el paquete de yerba es de una cooperativa o es de una multinacional? ¿A quién lo voy a elegir comprar? ¿Sí? Entonces, nuestro rol como consumidores también es muy importante. ¿Quiénes son? Porque acuérdense, cuando hablamos de economía social, siempre hablamos de conjunto, hablamos de colectivo, ¿no? ¿Quiénes son los que forman parte de este sistema? Las cooperativas, ¿por qué? Porque son asociaciones de personas que de alguna manera buscan ser autónomas, que voluntariamente se unen para atender necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a través de una empresa colectiva y democráticamente controlada. Desarrollan sus actividades siguiendo determinados principios. Lo importante es saber que las cooperativas surgen por una necesidad común, es decir, hay algo que nos representa a todos los que nos juntamos. En su momento fue, por ejemplo, que todos tengamos luz. Entonces, moviliza el grupo de vecinos y todos acceden a la luz gracias al esfuerzo de todos, ¿sí? Pero hay ciertos principios que rigen y que tienen que ver con la adhesión es libre, es decir, cualquiera que manifiesta su interés puede ingresar, tiene un fin comunitario, está controlada democráticamente, es decir, somos todos los socios dueños de esa organización, una persona equivale a un voto, y no si yo tengo más plata, mi voto vale más, por decirlo de una manera. Existe también una tendencia o se busca a que las mismas cooperativas cooperen entre sí. Se busca también que no tenga injerencia política, es decir, que la política partidaria no incida en las decisiones que toma la cooperativa, por eso se habla de autonomía e independencia, y la ayuda mutua, es decir, que entre todos sus socios se ayuden para, se supone, mejorar la condición de vida de todos, ¿no? claro, y ahí solo para contarle a los chicos, esto del control democrático, ¿no es cierto? Que una persona un voto es para diferenciar de lo que son las empresas o las sociedades por acciones. Por Si yo ejemplo. tengo el 50% de las acciones, es como si tuviera la mitad de la empresa y entonces tengo un control sobre la toma de decisiones. En cambio, en las cooperativas lo que se plantea es que cada participante de la cooperativa tiene la capacidad, tiene el mismo poder de decisión, ¿sí? Todos tenemos el mismo poder de decisión, no hay alguien que tiene más que otros. Y eso es Claro, no súper puedo importante. comprar más votos por tener más Exacto, plata, exacto. como pasa en una sociedad anónima o en otras sociedades donde si yo tengo el 51% de los votos, perdón, de las acciones, ya, listo. No necesito a nadie más, digamos, para tomar decisiones, ¿no? Por eso dice control democrático, digamos, que es súper importante. Las mutuales, que son similares, digamos, a las cooperativas, pero las mutuales ya son más que nada para dar ciertos servicios, ¿sí? A través de una cuota, digamos. Pero también son de adhesión voluntaria, democráticas, tienen una contribución de acuerdo al servicio que van a recibir
y capitalizan socialmente los excedentes que puedan generar. Por ejemplo, para ustedes debe ser muy, quizás más difícil de encontrar mutuales, pero la mutual de la policía es bastante conocida, la mutual de los docentes, que dan, digamos, otros servicios a sus asociados. En general son servicios, no tanto productos como puede ser una cooperativa, ¿no? Y estas organizaciones asociativas que también tienen como una base en la economía social, que están, digamos, vinculadas a, puede ser entidades o asociaciones que no persiguen un fin de lucro, sino que más bien se vinculan para lograr un bien común, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una agrupación sindical, una fundación, que en realidad pretenden el bien común, ¿no? En general no tienen intervención del Estado, es decir, se organizan entre los mismos socios, no hay una relación de jerarquía, digamos, entre los miembros, pero bueno, tienen también como una base solidaria, ¿no? en su acción. Y la mayoría de estas organizaciones tienen valores que los rigen, como la autogestión, es decir, que entre todos los miembros la llevan adelante, primacía de las personas sobre el capital, propiedad social de la organización y trabajo asociado, ¿no? Bueno, y esto es más de lo mismo, cada uno de las autogestiones, que cada uno es el que lleva adelante el trabajo en la organización, la primacía de las personas sobre el capital, esto que recién comentamos, es decir, es más importante la persona que fíjense una cuestión que les voy a contar una anécdota sumamente cortita. Una vez estuve visitando una cooperativa, la cooperativa Caúl, del Alto Uruguay, y vemos una bolsa, esta, para explicarlo, tiene varios productos dentro de su actividad, pero entre las actividades principales está la producción de frutas abrillantadas. Esas frutas abrillantadas son de mamón, ¿no? Provienen de mamón hervido, que lo endulzan y después le dan colores y bueno, generan el producto final. Pero no era época de producción. Cuando la vamos a visitar encontramos que había en un costado del depósito varias bolsas de mamón. Entonces decimos, pero ¿qué hacen esas bolsas de mamón si no hay en este momento producción de frutas abrillantadas? Entonces nos dijo el señor que nos estaba llevando a hacer la visita, que era porque un socio en ese momento estaba necesitando que la cooperativa le compre ese producto porque tenía una emergencia económica. Entonces, sin que haya sido, digamos, un momento de producción, de todas maneras la organización tuvo, digamos, esa actitud de compra del producto para ayudar a un socio. Es decir, ahí vemos que no es importante únicamente la cuestión económica, sino por el contrario, priorizaron a las personas, ¿no? Bueno, la propiedad social, es decir, que la propiedad es de todos, todos somos dueños de la empresa, de la organización, de la empresa cooperativa, trabajo asociado, todos trabajan con la misma, digamos, en la misma intención, y, la obtención de excedentes se reparte entre todos, digamos, de acuerdo a su capital social, ¿no? Al aporte de capital social. Algunos ejemplos que tenemos: red de producción de alimentos, asociación de productores, asociación de consumidores, redes solidarias de trueque, las ferias francas son típicos, redes de comercio justo y solidario, que esto es a nivel mundial, podemos encontrar tiendas de comercio justo, cooperativas, empresas recuperadas, que es un modelo bastante más conocido también. Y acá nosotros, por sobre todas las cosas, conocemos las cooperativas de servicio como las eléctricas, ¿no? Las cooperativas eléctricas que dotan de energía eléctrica al interior de la provincia. También las huertas comunitarias es otra forma
economía popular o social y solidaria. Y otra cuestión que queremos compartir con ustedes es este concepto de empresas sociales que funcionan dentro de la economía de mercado, pero que de alguna manera han cambiado o se mueven en un nuevo paradigma, incluso dentro de un esquema más tradicional, ¿sí? En realidad, hay algunos expertos y académicos que hablan de este nuevo paradigma. Uno de ellos es el fundador de Grameen Bank, que es Muhammad Yunus, que él fue el que desarrolló un poco este concepto, esta idea de empresa social, ¿no? Como un tipo de organización que genera ingresos para el beneficio de los que trabajan en ella, en esa empresa, y para la sociedad. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que como en su ecuación de beneficios, ¿sí? Si uno habla en términos económicos puros de una empresa, de economía empresarial, en su ecuación de beneficios no está solamente el beneficio que nosotros estudiamos allá del empresario, sino también incorporado el beneficio social, que ya vamos a ver que se expande también en la cuestión ambiental. Entonces, bueno, hay un libro que se llama Emprendedurismo Social, donde habla de que hay empresas que están comprobando justamente que los emprendedores sociales ofrecen nuevas oportunidades de generar ganancias, o sea, han detectado que hay una demanda de bienes que se generan con esta filosofía, ¿no? O con estos valores o con estos principios, es decir, los consumidores queremos comprar cosas que se hayan hecho con una producción consciente, cuidando los recursos naturales y cuidando a la gente. Entonces, en ese sentido, aparece como un espacio, incluso para las empresas tradicionales, para hacer bien las cosas, si se quiere. Claro, es el costado que nosotros planteamos en la construcción de otra economía, pero cuando las personas no actúan necesariamente de manera colectiva en la empresa, es decir, bueno, yo soy el dueño de mi empresa y me interesa la cuestión social, entonces, ¿cómo canalizo eso? Haciéndole un beneficio a la sociedad que les da tanto, ¿no? Que a partir de la actividad económica que realiza le da tanto esa misma sociedad. Claro, digamos, tradicionalmente las empresas que tenían una mirada, digamos, que decían, bueno, vamos a cuidar, o a veces por imagen, vamos a decir que cuidamos la cuestión social, tenían una ONG, tenían una fundación, tenían algo que, digamos, trasladaba alguna parte de los beneficios de la compañía hacia un impacto social. Pero en realidad estas organizaciones digamos, que se llaman empresas sociales, lo que hacen es incorporar dentro de sus valores el cuidado del ambiente y el cuidado de la comunidad alrededor que está alrededor de esa empresa o de esa producción. Entonces ahí surgen como nuevos modelos. Nosotros decimos empresas híbridas, son aquellas que combinan este modelo filantrópico con un enfoque de búsqueda de ganancias, ¿no? Y ahí es donde están los que tienen como esta cuestión tradicional de decir, bueno, hay una parte de la empresa que genera ganancias y otra parte de la empresa que aplica una parte de esos beneficios a trasladarlo a la sociedad. Pero después están las empresas B, que son las empresas, se llaman así, empresas B, y de hecho califican de esa manera. Hay todo un esquema para certifican. Certifican, perdón, como empresas B, y son compañías que están comprometidas con prácticas responsables y sustentables, es decir, con el cuidado del medio ambiente y aparte con metas sociales, ¿sí? O sea, con el cuidado de la comunidad. Entonces nos parece súper importante que ustedes también incorporen y que sepan la existencia de este tipo de empresas, que las busquen, que las identifiquen, y bueno, las reconozcan, sí. Las reconozcan exactamente, y también las valoren, como decía Gabriela hoy, cuando vamos al supermercado, si tenemos la posibilidad de comprarle a una empresa que cuida el ambiente y a una que no, entonces ¿a cuál le vamos a comprar? Claro. También como consumidores decidir a quién le vamos a dar valor, ¿no es cierto?
Bueno, Y es bueno, una construcción colectiva de conciencia también, porque pensemos que la economía ortodoxa capitalista viene desde hace cuántos años instalándose en nuestra mente. Entonces tenemos que empezar a concientizarnos para que este tipo de miradas, de otra alternativa, de una economía más con rostro humano, como decía Klicksberg, también sea la que está en agenda, ¿sí? Es decir, en algún momento nos tenemos que convencer que somos protagonistas de este cambio. Para poder lograrlo tenemos que comprometernos. Entonces busquemos, como dice la profe Eva también, dónde están este tipo de empresas y valoremos, según nuestro rol, a estas empresas que tienen un costado solidario y social. exactamente. Bueno, y para eso los invitamos a ver el último video de esta unidad, que son empresas sociales, otra forma de hacer negocios, que también lo pueden googlear, buscar en YouTube o eventualmente les compartiremos el enlace. Así que bueno, con esto terminamos la unidad 5. Les Sí, agradecemos por la un atención. comentario más, que de este tipo de empresas teníamos un emprendimiento de economía, ¿cómo es? Comida por $1, Ah, que sí. también era un emprendimiento local, es decir, de nuestra provincia. Quiere decir que se puede, aunque estemos en misiones, no siempre vienen de afuera ¿cómo es? Las miradas nuevas, ¿no? Hay Sí, gente acá que participa y que lo que tenemos que hacer es justamente ponerlos en visibilizar.